Buchanan habla de dos tipos de sociedades, dos tipos de reglas que prevalecen en las sociedades. Reglas competitivas, abiertas y que permiten que las sociedades busquen ganancias. Ejemplo, un McDonald's, el kiosco de la esquina, va a ser rentable si y solo si logra satisfacer al cliente, ¿sí? Y lo diferencia de lo que es la búsqueda de rentas. Cuando él habla de búsqueda de rentas se refiere a rentabilidad empresaria, pero que no tiene que ver con mercados abiertos y competitivos. Es lo que hablábamos recién, ¿no? Si yo consigo no sé, que la municipalidad de Tigre, en Buenos Aires, me compre mis servicios en forma monopólica, voy a tener ingresos, voy a tener rentabilidad, pero no va a ser en un contexto de mercado, ¿no? Lamentablemente en nuestras sociedades es más fácil obtener este tipo de negocios que los negocios en un mercado abierto y competitivo. Es más fácil hacer las reglas de juego a nuestra medida, más rentable que competir en el mercado abierto, ¿no? Con lo cual, digamos, la diferencia es que las sociedades en donde predominan reglas de juego que permiten la búsqueda de ganancias, crecen, la torta se agranda, se agiganta, y en las sociedades en las que predominan el comportamiento de búsqueda de rentas, en realidad hablamos de una torta cada vez más chica, igual de estancamiento y de lo que tanto conocemos en la Argentina, por ejemplo. Dada la estructura de incentivos, y hemos hablado ayer, por ejemplo, del tema de propiedad intelectual, en Argentina Bill Gates sería pobre, sería piquetero, sería empresario prebendario. Evidentemente nunca hubiera inventado nada acá, porque en Argentina, por ejemplo, no se protegen los derechos de propiedad intelectual, con lo cual toda su fortuna no podría existir si él hubiera nacido acá, ¿no? Esto nos da una idea de cómo las reglas de juego nos orientan nuestras energías, ¿sí? Orientan a nuestras energías, y en sociedades como buena parte de las sociedades de América Latina y en Argentina en particular prevalecen reglas de juego orientadas a la búsqueda de rentas y no a la de ganancia, ¿no? Hay veces que uno se pregunta qué ha hecho uno para merecer, por ejemplo, no sé, tener un teléfono celular, poder chequear su mail por el celular, poder tener una computadora. Uno, digamos, yo no inventé nada de todo esto, mi sociedad no inventó nada de todo esto. Sin embargo, digamos, esta riqueza derrama y llega inclusive hasta ámbitos donde las cosas económicamente están muy mal, ¿no? Uno ve en los chicos más pobres de Buenos Aires, por ejemplo, en las favelas, es decir, en las villas más pobres de Buenos Aires, que hay ciber adentro, ¿sí? Que cada uno tiene su celular, digamos. Es increíble cómo el invento derrama hasta en los contextos más hostiles, como es el caso, puede ser el caso de América Latina. Esto no lo voy a mencionar mucho porque seguramente lo han visto en muchas charlas, digamos, cómo los países que protegen los derechos de propiedad son aquellos que tienen un ingreso per cápita más alto. Es un poco lo que charlábamos recién, ¿no? Dado que las reglas de juego son maleables, en sociedades como las nuestras es mucho más importante el departamento de lobbying que el departamento de marketing. O sea, es más importante tener una buena relación con el intendente, con el gobernador, con el secretario de mi sector, con el presidente, que tener un buen equipo de marketing. Esto nos habla un poco de la perversión de las reglas de juego. Por eso, digamos, un poco la charla esta lo que apunta es a la necesidad de una visión realista, ¿no? Para propulsar el cambio, tal vez entre la civilización y la barbarie. Es interesante ver los casos algunos casos en América Latina de cambio, por ejemplo el caso de Chile, el caso de España, que es un latino fuera de América Latina, digamos, el caso de México en menor medida, y cómo han iniciado procesos de cambio. Son todos siempre graduales, estamos hablando de cambio de tendencias, ¿no? Nunca de cosas puras, ¿no? Es interesante ver
Por ejemplo, el caso de Chile es un caso de cambio en un contexto no democrático, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo contexto no democrático dé como resultado una economía de mercado. Pero, digamos, en este caso confluyen las dos cosas. El caso de México es un caso de apertura gradual que recién se está consolidando a partir de la integración comercial con los Estados Unidos. Piensen ustedes que hoy los latinos son la primera minoría en los Estados Unidos, de alrededor de 44 millones de latinos, 27 son mexicanos, ¿sí? O sea, hay 27 millones de mexicanos en Estados Unidos y hay 109 en México, para tener una noción de la vinculación. En el caso de España es otro caso interesante. La historia, si uno ve la historia económica de España, es bastante parecida a los países de América Latina, inclusive si uno ve la historia política del siglo XX, también, más allá de las críticas que se pueden hacer a organizaciones como organizaciones económicas de países como la de Alemania, al incorporarse España a la Unión Europea de forma gradual, tiene que adoptar normas de países más civilizadas. No es como que yo me ponga a correr, a entrenar para maratón con un maratonista olímpico, ¿no? En un mes bajo 15 kilos, ¿sí? O sea, no es, capaz que no es el mejor maratonista, pero en términos donde estaba, la mejora es relativa, ¿no? Entonces, y acá dejamos la pregunta, ¿no es posible frenar el Leviatán? ¿Es posible limitar el poder del Estado? Y, digamos, a partir de una visión realista, poder frenar de alguna manera su capacidad redistributiva. Y para cerrar quería ver este tema, ¿no? Que era un poco lo charlamos. Tal vez hay que esperar más soluciones de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, ¿no? Las comunicaciones globales generan costo a las acciones de los gobiernos. Nosotros, por ejemplo, en el 82, en la época en el 82 pensábamos que Argentina estaba ganando la guerra de Malvinas. O sea, no digo ni que esté bien ni que esté mal ni nada, simplemente digo que se podía mentir. Hoy en día es mucho más costoso mentir dado el nivel de la información, ¿sí? Uno desde el teléfono puede ver las noticias generadas por agencias de noticias en todo el mundo. O sea, el costo de la mentira es mucho mayor, la intercomunicación es potencialmente mejor, con lo cual, digamos que ya las acciones de los gobiernos no son tan simples como eran antes, ¿no? También la mundialización, castellanizando una palabra de francés con la que ellos se refieren a la globalización de los valores, ¿no? Y esto tiene que ver con un ejemplo, hay estudios hechos en Buenos Aires, según los cuales ahora hay que actualizar los valores, ¿no? Porque por la inflación habrán subido. Los chicos de la calle dedican 5 pesos por día a navegar en ciber, ¿no? De alguna forma ellos comienzan a acceder de forma muy limitada y precaria a información global, a estándares globales, y se empieza a familiarizar con algo con lo cual antes estaban absolutamente disociados. Y finalmente el acortamiento de la brecha tecnológica, inclusive a pesar de la falta de respeto de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? O sea, lo malo es la falta, que no se respete esos derechos de propiedad intelectual. Lo bueno es que la falta de respeto a esos derechos permite que un derrame de valores, uno vaya donde vaya hoy en día, todo el mundo sabe que es Google, sabe que es Yahoo, sabe que es Gmail, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene algún efecto, digamos, de que hay un derrame de información y de instituciones, un proceso muy lento, ¿no? Tengamos aquí en cuenta que la unidad de medida es la década, ¿no? Pero, digamos, derrame de información a nivel global. Pero bueno, esta es un poquito la presentación. Bueno, muchas gracias.